Y recibimos a dos invitados para analizar esta que, como decíamos, ha sido sin duda una de las noticias más importantes del día en el mundo. José Roberto Acosta, consultor bursátil y además columnista económico del periódico El Espectador. Bienvenido. Gracias, Paula, por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Y por el otro lado, pues también saludamos a Andrés Mejía, analista político, económico, columnista de Blue Radio. También gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues empecemos. Hoy todo el día se ha hablado de esto y queremos entenderlo un poco más aquí en este espacio, pues que está diseñado precisamente para eso. Se ha definido este caso de los papeles de Panamá como el descubrimiento de esa forma como los ricos y poderosos del mundo, pues escondían su patrimonio y además evadían impuestos. ¿Qué hacían ellos? Tenían unas empresas offshore, pero resulta que esto de tener empresas offshore, pues es una práctica no solamente común, sino además legal. No podemos decir que quienes aparecen todos en esa lista, pues están cometiendo actividades ilícitas. ¿Dónde está entonces el pecado? Expliquemos eso. Paula, en cifras del propio Ministerio de Hacienda existen reportados 14.100 millones de dólares en Panamá, o sea, sobre la mesa, legales, usufructuando o prestándose de estas sociedades offshore. El problema es aquellos que no están dentro de esos 14.100 millones de dólares y que estudios han definido cerca de 100.000 millones de dólares hoy día que tienen los colombianos en el exterior y no están sobre la mesa. Si a esos 100.000 millones le sacáramos solamente la renta presuntiva, que es un impuesto mínimo que paga uno por el patrimonio, estaríamos hablando de cerca de 5.000 millones de dólares anuales por recaudo que tendría la nación, y con esto prácticamente sería innecesaria la reforma tributaria estructural que se nos viene con aumento de IVA de por medio. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacen los colombianos poderosos? Utilizar una especie de caguán o de ralito tributario, una zona de distensión tributaria para esconder en algunos casos sus capitales, en otros casos hasta lavar dinero. Y en otros casos también canalizar los recursos que por corrupción sacan de países como el nuestro por fenómenos que hemos visto en el caso de Interbolsa, el carrusel de la contratación, etc. Andrés, para usted, ¿dónde está el pecado de eso que se descubrió hoy, de quienes están en esa lista? Hay una claridad muy importante que hay que hacer ahí. El pecado no está en tener una sociedad afuera, ni siquiera en tener patrimonios o tener bienes o activos fuera del país, cualquiera que sea, Colombia o cualquier otro país. El pecado está en no declarar esos activos a las autoridades del propio país. De acuerdo con la ley, un colombiano que tenga activos, que tenga un patrimonio, una fortuna en Panamá, en Estados Unidos, en Suiza, en cualquier parte del mundo, en las Islas Vírgenes, en cualquier parte lo puede tener, pero debe declararlo ante las autoridades de nuestro país. Y lo mismo deben hacer los nacionales de otros países con sus propiedades. Entonces el pecado, para no llevar esto, digamos, a unos extremos indebidos, el pecado no está en tener patrimonios o tener sociedades fuera del país. El pecado está en no declarar los activos y las ganancias que tengan en el propio país. Pero entonces, bajo ese panorama, podríamos decir que quienes están cometiendo la irregularidad son aquellos clientes de esta firma Mossack Fonseca. Pero ¿incurrió Mossack Fonseca en algún delito financiero? Es decir, su manera de llevar a cabo su actividad hace que algo de lo que están haciendo sea ilegal. No, lo ha dicho el representante de la firma, que ellos son un mero instrumento. Bajo esa perspectiva, pues son neutrales. Y fíjense un poco el cinismo que dice, no nos interesa el origen de los fondos. En Colombia hay una cosa que se llama el SARLAP, el Sistema de Prevención para Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, que obliga a cada cliente que va a abrir desde una sencilla cuenta de ahorros a llenar unos formularios donde detalla el origen de sus fondos. Pues acabamos de enterarnos que estos señores no cumplen el más mínimo requisito o le exigen el más mínimo requisito a sus clientes, y la figura con la cual esconden los patrimonios es algo que aquí en Colombia estaría prohibido, que son las acciones al portador. Es decir, acciones que no tienen un registro en un libro contable, no hay algo al que pueda seguir. Por ejemplo, una sociedad cuando se instaura acá hace algo y es inscribirse en la Cámara de Comercio para que cualquiera de los ciudadanos que desee saber quiénes son los socios podamos acceder a la Cámara de Comercio y pedir un certificado de existencia de representación legal. No podemos hacerlo en Panamá. Entonces no existe la trazabilidad o la forma de seguir a los propietarios, y eso sí es, en mi opinión, algo que, no siendo ilegal, sí se presta para actividades ilegales y especialmente de elusión tributaria y de evasión en un eventual caso. Andrés, ¿puede considerarse o no Panamá un paraíso fiscal? Porque a ellos les molesta mucho cuando se les dice que son un paraíso fiscal, pero pareciera que cumplen los requisitos, se están especializando en el funcionamiento de empresas offshore. Es decir, ¿cuál es la definición o la esencia de un paraíso fiscal? Es un país o una jurisdicción
en la cual una persona o varias personas pueden constituir sociedades o tener sus patrimonios y contar con que ese país o esa jurisdicción no va a reportar esos activos o esos patrimonios a su país de origen. De acuerdo con ese criterio, Panamá es un paraíso fiscal. Panamá no le reporta a las autoridades colombianas los patrimonios de colombianos que están ahí en Panamá. Eso ocurre en muchos otros países del mundo, digamos, hay varios paraísos fiscales en el mundo, Panamá no es el único, están las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, en Oceanía hay varios, y hay mayores o menores grados de paraíso fiscal. Hay unos países que reportan un poquito, otros reportan menos, pero bajo esa perspectiva Panamá lo es. Pero la dificultad que ha tenido Colombia en hacer esa declaración ha sido enorme. Cuando Colombia hizo la declaración en el año 2014 de Panamá como paraíso fiscal, el problema internacional fue gigantesco e incluso el problema interno para el gobierno de Colombia con las empresas colombianas que están en Panamá y que podían sufrir retaliaciones por eso también fue muy grande.